Puede más la indiferencia de tu gente que la bala más voraz del enemigo. Me pregunto qué pasaba por la mente del infame que te estaqueaba en el frío. Te sacaron de lo hondo de la selva o de algún potrero ingenuo y olvidado. Te sacaron de tu casa y sin abrigo. Te largaron en el viento surhelado. La guerra de Malvinas nos atravesó, nos atraviesa y nos atravesará por siempre. Hoy, esos jóvenes que fueron a las islas son parte de los clubes de la Liga Profesional, que tomando como bandera el orgullo de formar parte de la memoria colectiva de un país, los cobijan como socios honorarios o parte de diferentes subcomisiones. Estas son solo unas pocas de cientos de historias que retumban en nuestros corazones, como el gol del Diego con la mano de Dios. Soy soldado clase 62, me conocen como el Gallego. Mi desempeño en Malvinas fue con el grupo de artillería aerotransportado 4. Yo fui soldado de la Compañía de Comunicaciones Mecanizada 10. Era soldado del Regimiento 3 de Infantería. Francisco Leta, veterano de guerra. Soy hijo de inmigrante italiano, sexto veterano de guerra de la familia. Yo pertenecí a la Compañía de Ingenieros Mecanizada 10. Soy veterano de guerra, clase 62. Pertenecí al Regimiento 3 de Infantería, que era el que estaba en Tablada. Justo terminé la secundaria, me incorporan al ejército en el año 1982 y en marzo me acuerdo, y el 2 de abril me cortan la instrucción y bueno, y de ahí nos mandan a Malvinas, ¿no? Llegamos a las islas el día 11 de junio y nuestra compañía fue asignada al Batallón de Infantería Marina número 5 y tomamos posiciones en las alturas de Monte Williams y Monte Zapperhill. Sí, la edad promedio nuestra iba entre 18, 20, 21 años, ¿no? Depende ya de los soldados viejos y los recién en la clase 63 que recién había ingresado. Tratamos, los que ya éramos soldados viejos, de enseñarles a la clase nueva todo el tipo de manejo de armas, porque recién estaban incorporados ellos, que después ellos realmente se portaron como soldados viejos, porque se portaron muy bien. Nosotros sabemos, nos enteramos que vamos a Malvinas el día anterior a salir desde Palermo, y cuando estamos subiendo ya en el avión para ir de Río Gallegos a Malvinas, un suboficial nos dice: tranquilos que se van de viaje egresado de la Colimba. El tiempo que transcurrimos ahí era tratar de pasarlo de alguna manera lo mejor posible, porque a partir del 1 de mayo que empezaron los bombardeos, no pararon, por lo menos las posiciones nuestras, no pararon más, eran todos los días. A ver, cuando empezó todo, ahí empezás a tomar conciencia de que lo que estás viviendo no es algo normal. Entonces el miedo y todo lo que te pasa por el cuerpo y eso es eso principalmente, miedo. ¿Me entendés? Miedo y la sensación de que no sabés qué te va a pasar. A nosotros nos confundieron llamándonos los pibes de la guerra. Si bien nuestra edad era de 18 años, 18, 19 años, en nuestro mundo, en nuestra vida, fue un clic. Se hizo fue un día para el otro, cargarnos toda la información de qué significaba, a dónde íbamos y cómo íbamos a enfrentarnos a esta situación. No, más que desprotegidos, no creo que no fue la palabra. Sentimos como que era un vamos a ver qué pasa y tomá. Es que en ningún momento sentimos que íbamos a una guerra. Creo que esa es la palabra exacta. De hecho, yo me desayuno que estoy en una guerra realmente el 1 de mayo a las 4:40. Estábamos durmiendo, vestidos, pero
los seguí desabrochados. Y el 1 de mayo, a las 4:40, me levanta el temblor del suelo, el ruido, salimos corriendo con el casco puesto sin abrochar, fusil en la mano, bolsego desabrochado, y miró para el cielo, y el cielo negro, lleno de puntos colorados. Disculpadme la expresión, pero me pegué el cagazo de mi vida corriendo a lo que era mi pozo. Si bien ese fue el día de mayor miedo, creo que el peor día fue el posterior. El peor día fue el 2 de mayo, cuando nos enteramos de, para mí, el peor crimen de guerra, que fue el hundimiento del Lara General Belgrano. Ahí creo que tomamos conciencia que esto era en serio, que venían por nosotros. Noticias no teníamos, salvo alguna que se podía enganchar con la radio de campaña, con una radio uruguaya se enganchaba, que era Radio Carve, a la noche, algunos minutos y nada más. Y después sí, estábamos aislados ahí porque dependíamos de, por ejemplo, el tema de la comida, que llegara del pueblo de Puerto Argentino, que mandaran la morocha, que era la cocina de campaña con la comida, que llegaba una vez por día, y bueno, había que bajar de la montaña, buscar al camino la comida, y cuando había bombardeo no venía, pasaban 2 o 3 días sin venir la morocha, y bueno, así eran los días, transcurrían los días, y a medida que se iba acercando al 1 de mayo, que fue cuando comenzó los bombardeos primero de la aviación y después de los barcos, los lapsos de que llegaba la comida fueron cambiando de acuerdo a la situación del día, ¿no? En Mercedes yo tenía mi fusil de todo el servicio militar y mi casco. Cuando uno llega a la compañía, el fusil y su casco, uno lo devuelve en la sala de armas, ¿verdad? Cuando llega el momento de embarcar a los camiones que nos van a llevar primero, como te dije, a Palomar, y después hay que ir a retirar el armamento. Y en ese momento a todos los soldados nos dan cualquier fusil y cualquier casco. El tema del casco, en mi caso particular, yo soy cabezón, entonces el casco no me entraba. Uno sabía, los fusiles que teníamos nosotros eran fusiles muy antiguos. Y no en había parte de la compañía que tenía fusiles FAL-Parak, que eran los de la culata rebatible, y la mayoría no, teníamos los FAL antiguos, y realmente no apuntaban como corresponde. En cambio, los que habíamos usado todo el año y nosotros habíamos hecho las condiciones de tiro con esos fusiles, por lo menos sabíamos más o menos cuál era digamos, el grado de dificultad que tenía ese fusil, entonces más o menos sabíamos cómo lo teníamos que usar. Esto era toda una invención cada vez que hubo que usarlo. Teníamos también esa incertidumbre que la sentimos durante toda la guerra, que era qué es lo que iba a pasar, por dónde iban a venir, hacia dónde teníamos que ir. Faltó un poco de estrategia, de comunicaciones de los mandos hacia los soldados. Yo soy parte del cuerpo de soldados. Yo digo siempre que nosotros morimos un poco allá con ellos. Y que estemos vivos hoy es un mérito de cada uno de los soldados que estuvimos combatiendo. Los héroes están allá. Nosotros somos soldados que hemos sobrevivido a una de las peores situaciones que puede sobrevivir un hombre. Fue con mucha contención. En mi caso, mi cable a tierra fue hacer deporte. También estuve haciendo terapia y bueno, poniéndole la mayor de las voluntades. Mi gran problema son cuando tengo que dormir, por eso canso tanto el cuerpo también. Porque los fantasmas aparecen y bueno, si bien
tengo pesadillas, pero ni me acuerdo de las pesadillas y el problema que más sufro es el insomnio. Tampoco no tenían mucha comunicación y la poca que tuvieron se ve que no fue muy correcta porque les comunicaron que habían perdido contacto con nosotros y digamos que eso no ayudó mucho para la estabilidad de mis viejos, ¿no? Tanto de mi mamá, mi papá y mi hermana. Lo único que quería es estar con ellos, abrazarlos y nada, era contento de estar vivo y de haber vuelto, y ellos también, ¿no? Fue raro porque yo comía desesperadamente por 8 más o menos, tenía un hambre bárbaro, y ellos no comieron. Ellos, o sea, lo único que querían verme bien a mí, que comiera, que durmiera, no me preguntaron nada, dejaba que yo contara lo que yo quisiera contar, y nada, querían estar al lado mío nada más, o sea, eso. Lo que sería el campo de deportes Las Malvinas pasa a ser propiedad de argentinos o es dado por el gobierno nacional de entonces argentinos alrededor de 1965-1966. Cuando se toma posesión del predio, en las reuniones de comisión directiva se determina que el primero campo deportivo y más adelante polideportivo se iba a llamar Las Malvinas. Ningún otro nombre, Campo Deportivo Las Malvinas y luego Polideportivo Las Malvinas. Es que está arraigado directamente el nombre, lo asocia uno directamente a lo que es y a lo que corresponde. No tiene nada que ver con la época ni con el momento. Creo que el conflicto bélico de 1982 le dio más fuerza a la gente para adoptar este terreno como propio y reivindicar la pertenencia de las Islas Malvinas a la República Argentina. Se pregona los colores propios y la selección argentina. Obviamente que está permitido, pero obviamente el sentimiento propio es la camiseta de Argentinos Juniors, de la selección argentina. No se permite de otros clubes y mucho menos obviamente de equipos ingleses o relacionados. De mi casa salieron 10 encomiendas para Malvinas. Llegaron 2. Pero una de ellas, entre otras cosas, ¿no? Cartas de mi vieja, mi viejo, mi hermana, cosas para comer, faso. Yo tenía un amigo, y digo tenía porque dejé de verlo, pero sé que está vivo. Tenía un amigo con quien desde muy pendejos, te hablo de 12, 13 años, íbamos a ver a Vélez a todos lados, pero a todos lados, ¿eh? Cuando él cumple 18 años, yo le regalo una cruz de plata. Recibo esta encomienda y entre las cosas que recibo una carta de Fernando Regueira y un piluso de Vélez. Y en la carta me pone, mirá chabón, porque es una manera que teníamos de dejate de romper la pelota. No te hagas el pelotudo y devolveme la cruz. El piluso es tuyo. Me guardé la cruz en el bolsillo y el piluso me lo puse en el pecho, entre la ropa. Y ese piluso de Vélez, yo hizo que me ayudó a empujar todos los días. Le pude devolver la cruz y tengo el piluso en mi casa. El reconocimiento que normalmente se hace en una fecha conmemorativa como el 2 de abril o los días cercanos, cuando jugamos de local, te llena de emoción. Te llena de emoción porque uno ama el fútbol, ama los colores,
Y claro, entrar con los jugadores, ver a las tribunas que te están aplaudiendo, que nos vitorean a medida que vamos pasando, a mí puntualmente se me caen las lágrimas. El único día que nos llevaron a mi grupo, que tuvimos la oportunidad de estar disfrutando de una ducha, digo disfrutando entre comillas porque era agua salada, en un espacio en donde estaban unas tuberías y nos bañábamos de a grupos, no recuerdo cuántos éramos, donde el agua no drenaba de lo que iba cayendo y tenías hasta los tobillos cubiertos como si fuera de un lodo, de lo que íbamos largando. La única oportunidad que tuve de pasar por esas duchas, al salir, unos compañeros habían encontrado un cacho de cuero, una globa de las nuestras, de las que tenían cámara adentro, una cámara naranja, con un tajo que tenía el cuero, y nos pusimos a patear todos sobre la turba. Y sí, digamos que hubo tiempo para el fútbol, 2 minutos, pero 2 minutos que los recuerdo vívidamente. Yo le tuve en un momento, después que volví, estuve mucho tiempo sin ver fútbol, inclusive sin venir a la cancha ni nada. Y yo me amigo con el fútbol porque tenía un cliente donde yo laburaba, que también casualmente era de Vélez, y bueno, nada, un día me dijo, dale, acompañame, qué sé yo, vení, que... Bueno, entonces fue justo el partido de Vélez Central acá en el 93, que fue figura Bonano, que perdimos 1-0, que sacaba pelota hasta abajo de la tierra. Y ese día dije, encima que vengo después de tanto tiempo, le digo, perdemos, y al hombre le digo, Oscar, no vengo más. Me dice, no, pero ¿por qué esto no merecimos? Dice, vas a ver que no va a ir bien, qué sé yo, bueno. Y a partir de ahí empecé a venir con este señor. Él venía a la Norte, yo me iba a la Popular porque él era vitalicio. Y ahí empecé a venir, empecé a tomar un poco del fútbol, empecé a venir al club. Bueno, la relación es plena, siempre presente, sobre todo en la fecha cercana al 2 de abril, cuando hay partido, ya sea antes o después, cuando la Asociación del Fútbol Argentino lo determina, siempre se hace un homenaje cada año, aparte de venir las bandas que tocan el himno oficial de las Malvinas y el himno nacional argentino. ¿Me puedo quitar quiero mostrar un enorme homenaje que me hicieron acá en el club en los 40 años de Malvinas. Yo siempre digo que la sociedad argentina debería ser un poquitito más justa con nosotros, con los veteranos. Ni hablar con los héroes que quedaron allá, pero los veteranos estamos medio vivos desde aquel día. Y necesitamos que la gente recuerde, no los 2 de abril, que nos tenga presente todo el año. Ya no queda mucho tiempo. Ya tenemos 60 pirulos, 62. No es mucho pedir. Y el reconocimiento del club, lo siento, para mí es muy emotivo porque es el lugar donde me crié, ¿no? Y hemos llevado proyectos como el tema del escudo que se hizo acá en el club, ¿cómo se llama? Reflejando la gesta de Malvinas a través del escudo de Banfield, y en la silueta, en vez de ser verdes en franja, son soldados. Y la verdad que es algo que va a quedar para siempre, y bueno, a mí me emociona cuando paso por la cancha y veo ese escudo, ¿no? que refleja los colores de mi amor y de la gesta de Malvinas. Bueno, mi deseo para los chicos, los jóvenes de 20 años, 18, 21, las generaciones venideras, sobre todo los que nacieron en este siglo, es que nunca se olviden de la causa de Malvinas, que los recuerden a los que fueron a luchar, a los que murieron y los que aún quedamos, y bueno, en algún momento va a llegar a quedar uno y va a ser el último.
pero que ellos levanten esa bandera y la sigan transmitiendo a otras generaciones después de ellos. Que las armas que tenemos que utilizar son la empatía, la solidaridad, el diálogo, por sobre todo el respeto. No un fusil y una bomba. Esas no son las formas. El mensaje es siempre el de tratar de que esto que nosotros hacemos, lo que nosotros vivimos, no se olvide. No, yo tengo el honor del deber cumplido. Y la angustia de la derrota. Por eso digo, los héroes de Malvinas, los pibes de Malvinas, seguimos al frente. Y vamos a seguir hasta el último día. Pero, perdón, hay que apretar los dientes.